estilo artístico de los siglos XV y XVI se denominó Renacimiento porque, en su búsqueda de la belleza y de la proporción, los artistas se inspiraron en la antigüedad clásica, lo que supuso un renacer de las culturas griega y romana. Este interés por recuperar el mundo grecolatino era compartido con los representantes de la corriente intelectual del humanismo. Este estilo surgió en Italia y desde allí se extendió al resto de Europa. En Italia vamos a distinguir dos periodos: el Quattrocento, referido al siglo XV, que se originó en la ciudad de Florencia, impulsado por la familia Medici, y el Cinquecento, referido al siglo XVI, en el cual la capital del arte se trasladó a Roma, donde los papas se van a convertir en grandes mecenas de las artes. El Renacimiento supuso una nueva concepción del arte, como se puede ver a través de sus principales características. En primer lugar, los artistas aspiraban a alcanzar un ideal de belleza y proporción en sus obras y para ello buscaron inspiración en la antigüedad clásica, es decir, en Grecia y en Roma. La arquitectura encontró inspiración en los restos arqueológicos antiguos, adoptando sus elementos y tratando de perfeccionarlos. En pintura y escultura, los artistas se inspiraron en la mitología grecorromana y recuperaron los cánones clásicos de la figura humana. En segundo lugar, el Renacimiento estuvo influido por las ideas del humanismo, por lo que el arte rompió con la tradición medieval y convirtió al ser humano en el centro de interés de las obras. Aunque los temas seguían siendo principalmente religiosos, las figuras aparecían vestidas como personas de la época renacentista, rodeados de edificios contemporáneos. También aparecieron escenas de la vida cotidiana y empezó a popularizarse el retrato. En tercer lugar, hay que señalar que en esta época el arte dejó de ser anónimo. Los arquitectos, escultores y pintores dejaron de ser simples artesanos y pasaron a ser considerados propiamente como artistas, ya que para ellos tenía la misma importancia la concepción de la obra, es decir, la tarea intelectual, que su realización, una tarea manual que al fin y al cabo requería gran habilidad. Así los artistas comenzaron a firmar sus obras y a convertirse en personajes destacados en su propia época. Por último, hemos de señalar cómo la prosperidad de algunas ciudades-estado italianas hizo posible la aparición de los mecenas, nobles y burgueses con grandes recursos económicos que apreciaban la educación y las artes. Por ello, acogieron bajo su protección a los artistas y dedicaron sus fortunas a construir y decorar edificios, palacios, iglesias, etc. Con ello demostraban su propio poder y el de sus ciudades. En arquitectura se diseñaron edificios religiosos y civiles adaptados a la medida del ser humano, en los que predominaban las líneas horizontales. Buscaron la simetría y la proporción recuperando elementos clásicos como arcos de medio punto, frontones, bóvedas de cañón, cúpulas, columnas. En el siglo XV destacaron Filippo Brunelleschi, autor de la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia y considerado uno de los iniciadores de la arquitectura renacentista, y León Battista Alberti, arquitecto de la iglesia de Santa María Novella, igualmente en Florencia. En el siglo XVI trabajaron en Roma arquitectos como Bramante, autor del templete de San Pietro in Montorio, y Miguel Ángel, que entre otras construcciones se encargó de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano. Los escultores también se inspiraron en los modelos clásicos, centrándose en la representación del cuerpo humano y concediendo mucha importancia a las proporciones, la belleza y los estudios anatómicos. En el siglo XV hablaremos de Lorenzo Ghiberti, autor de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia, y Donatello, entre cuyas obras podemos destacar una escultura de David. En el siglo XVI destacaron la grandiosidad y monumentalidad de obras escultóricas como las de Miguel Ángel, entre las que podemos destacar la Piedad del Vaticano, el David o el Moisés, por poner tres ejemplos significativos. Y en pintura, los artistas consiguieron dar profundidad y volumen a sus obras, utilizando la perspectiva lineal. Aunque predominaron los temas religiosos, también se introdujeron temas de la mitología, paisajes y retratos. Entre los principales pintores del siglo XV encontramos a Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Mantegna y Botticelli. En el siglo XVI destacaron Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda o del fresco de la Última Cena,
Rafael, autor de Madonas, es decir, representaciones de la Virgen María, y de los frescos en las estancias vaticanas, como por ejemplo el de la Escuela de Atenas. Miguel Ángel, que decoró con pinturas al fresco el techo y la pared del altar mayor de la Capilla Sistina, en el Vaticano. O Tiziano, principal representante de la pintura veneciana en el Renacimiento. En España, el arte renacentista no se impuso claramente hasta el siglo XVI. La arquitectura renacentista se desarrolló a través de tres estilos. El estilo plateresco, propio del inicio del siglo XVI, que mezcla elementos góticos con decoración muy abundante y en el cual destacan obras como la fachada de la Universidad de Salamanca. El estilo clasicista, donde la decoración pasa a un segundo plano y se potencia la armonía del conjunto, usando modelos clásicos. Destacamos, por ejemplo, el Palacio de Carlos V, el Alhambra de Granada. Y por último, el estilo herreriano, que domina en la segunda mitad del siglo XVI y se caracteriza por la ausencia casi total de decoración, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos. Destaca el monasterio de San Lorenzo del Escorial, obra de Juan de Herrera. La escultura renacentista española fue fundamentalmente religiosa y buscó plasmar intensos sentimientos y espiritualidad antes que la belleza ideal. Solía ser de madera policromada, destacando artistas como Alonso de Berruguete y Juan de Juni. En la pintura renacentista sobresalió Doménicos Theotokopoulos, el Greco, de origen griego y que trabajó sobre todo en Toledo. Este artista representa la expresión de la espiritualidad del siglo XVI con obras religiosas y retratos llenos de dramatismo y movimiento, con obras como El entierro del señor de Orgaz o El caballero de la mano en el pecho. Resumimos los contenidos que hemos visto en este vídeo. El estilo artístico de los siglos XV y XVI se denomina Renacimiento porque los artistas se inspiraban en la antigüedad clásica grecolatina. Surge en Italia y se extiende por Europa. Distinguimos el Quattrocento en el siglo XV y centrado en Florencia, y el Cinquecento en el siglo XVI, centrado en la ciudad de Roma. Entre las características de este estilo artístico hemos destacado las siguientes: el redescubrimiento del arte de la antigüedad grecorromana como fuente de inspiración, la relación con el humanismo, al considerar al ser humano como principal centro de interés, el hecho de que el artista comience a firmar sus obras para que se reconozca su originalidad y sea reconocido entre sus contemporáneos, y la aparición de la figura del mecenas, es decir, nobles y burgueses que protegen o apoyan económicamente a los artistas utilizando sus obras para reforzar su propio poder. En arquitectura hemos destacado dentro del Quattrocento a Brunelleschi y Alberti, mientras que en el Cinquecento nos hemos referido a Bramante y Miguel Ángel. En cuanto a la escultura, en el siglo XV hemos destacado a Ghiberti y Donatello, mientras que en el siglo XVI hemos destacado sobre todo las obras de Miguel Ángel. En cuanto a pintura renacentista, los principales pintores del siglo XV van a ser Frangelico, Masaccio, Piero della Francesca, Mantegna y Botticelli, mientras que en el siglo XVI tenemos maestros de la pintura como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano. Hablando del Renacimiento en España, hemos señalado que la arquitectura se desarrolló a través de tres estilos: el plateresco, el clasicismo y el herreriano. En escultura hemos destacado las obras de Alonso de Berruguete y Juan de Juni, mientras que en pintura hemos destacado la obra del Greco. Y con este repaso hemos llegado al final del séptimo vídeo del tema dedicado a la Edad Moderna y el primero de los dos que dedicaremos al arte. Espero que te haya resultado de interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.